¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Tiempos Violentos aquí en Vía X, tu propia vía. Complejas horas se viven en la red hospitalaria a nivel nacional. Esto debido a la crisis que ha afectado principalmente a menores de edad con el virus sincicial que ha cobrado la muerte ya de 4 niños a nivel nacional. Esta jornada, incluso el exministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que de no cambiar el panorama, la forma que se está tratando este problema, este invierno podría cobrar más vidas. Mientras el expresidente Piñera ofreció su ayuda a la de sus equipos para enfrentar esta crisis. Por otro lado, conversaremos con Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER Chile, para analizar la maquinaria del lobby que han desplegado las ISAPRES por años. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus nexos? Una danza de millones que circulan a través de la puerta giratoria entre el mundo público y el mundo privado. Además, en materia de seguridad, analizamos el balance del Plan Calle Sin Violencia y los cambios en el estado de excepción en la zona macrosur. Esta noche nos acompañan aquí en el estudio el senador de RN, Manuel José Osandón, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, y la secretaria general de la Democracia Cristiana, Cecilia Valdés. Por supuesto, ustedes saben, siempre junto a nuestro abogado Mauricio Daza. Bienvenidos, aquí comienza Tiempos Violentos. Este año mi estimación, y estoy dispuesto a validarla a quien quiera, es que si las cosas se siguen manejando como están manejando ahora, nosotros nos enfrentamos a un horizonte de 120 niños menores de 6 meses fallecidos por infección por virus sincicial respiratorio. En ese contexto tenemos que ponernos todas las pilas, no podemos empezar a discutir quién tiene la culpa. No, eso ya es bien, alguien exigirá, pero tenemos que ponernos todas las pilas para lograr más camas, para exigir más camas, no para llamar por teléfono. Muy bien, ahí tenemos al exministro de Salud, Jaime Mañalich, señalando que si es que las cosas se siguen manejando tal como hasta ahora, podríamos tener un escenario de hasta 120 menores de 6 meses fallecidos por virus sincicial, entre otras cosas que planteó el exministro de Estado. Vamos a preguntarle la opinión a nuestros invitados, pero antes saludamos al gran Mauricio Daza. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Además de los temas que dijo Eduardo, también vamos a analizar que este tema de la extensión del estado de excepción en la Araucanía, ¿en qué consiste? Y también vamos a analizar de qué se trata el desafuero que se decidió por parte del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto de la diputada, la conocida doctora Cordero. ¿Cuál es la implicancia de esto y en qué consiste? Así que acompáñanos esta noche acá en Tiempos Violentos. Saludamos a nuestros invitados y les preguntamos la opinión respecto a las palabras del ex ministro de Salud, el doctor Jaime Mañalich, con el senador Manuel José Osandón en 10 segundos. Eso sí, ahí está el desafío, senador. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, yo creo que espero que el ex ministro Mañalich y todas las personas que lo hicieron muy bien en la pandemia ayuden por abajo, como sea, para que no se nos mueran niños. Porque vamos a seguir. Cecilia Valdés, secretaria general de la Democracia Cristiana, primera vez con nosotros en el programa. 10 segundos para usted respecto a las palabras del exministro Mañalich. Cecilia, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que es muy difícil creerle a una persona que salió por declaraciones bien desafortunadas y despectivas contra las personas que estaban enfermos. El virus se iba a transformar en una buena persona, lo dijo él. Bien, ahí teníamos entonces la visión más crítica de Cecilia Valdés. Y también saludamos por primera vez que nos visita acá en Tiempos Violentos al diputado del Partido Comunista, Luis Cuello. Diputado, muy buenas noches. Gracias por estar acá. Sus 10 segundos desde ahora, ya. Es muy bueno contar con gente que quiere ayudar, pero el problema es el tono alarmista, que me parece poco responsable por parte del exministro. Creo que dar cifras de esa forma no contribuye mucho al debate. Perfecto, en 8 segundos. Muy bien, con tiempo extra. Incluso el diputado Luis Cuello, no es la forma. Respecto a la forma, senador Osandón, este ofrecimiento de colaboración, este anuncio que hace el exministro Mañalich de, según él, poder llegar a un escenario de incluso 120 menores de 6 meses fallecidos, es bien preocupante. Sabemos que el sistema está crítico, que está muy difícil la situación, que este año han arreciado las infecciones respiratorias, las enfermedades respiratorias, pero hacerlo de esa manera, ¿cómo lo ve usted? Bueno, primero, yo creo que todos los gobiernos, por ejemplo, en el área de salud, tienen que estar preparados para las máximas emergencias. Y aquí claramente no están preparados. Bueno, yo siempre he dicho que con mucho respeto este es un gobierno súper amateur. Tenía una varita mágica que solucionaba todos los problemas y miren el forro que estamos metidos. Y si ustedes analizan lo que pasó con el niño o niñita, la guaguita que murió en San Antonio, cuando hablan de la cama de Arica, ahí se da cuenta que el despelote que tenían, porque en el fondo, primero era inaplicable, no solo costaba una fortuna, era imposible llegar a Arica,
Y segundo, que el sistema estaba mal hecho. No estaba en red como se dice que estaba. ¿Usted cree que esto no se previó, el tema? Pero sí es evidente lo que está pasando. Po. Sí, en el fondo, mira, claro, es súper fácil criticar de afuera como lo hace Mallet. Sí. Pero una persona, si uno analiza lo que él está diciendo, es que si no hay cama y esto se ve venir y uno se prepara, uno tiene que estar preparado para, por ejemplo, transformar camas de adultos en camas de urgencia y tener todos los equipos y prepararse antes. Y no está preparado, desgraciadamente. Pero a mí lo que me gustaría es que no se use esto políticamente, más que para pegarle al gobierno, porque ojalá que exista una mesa técnica y que se ayude de verdad por dentro y no por fuera. Hoy día o ayer el expresidente Piñera pone un Twitter, ¿no es cierto?, que ofrece ayuda con su gran equipo. Ustedes saben que no es mi regalón y él lo hizo muy bien en la pandemia. Pero a mí me ha gustado que en vez de haber mandado un Twitter lo haya llamado por teléfono al presidente. Le ha dicho, mira, te planteo que tengo esta gente, estamos dispuestos a ayudar. Porque aquí está en juego la vida de niños. ¿Hay un intento de ganancial político detrás? Mira, siempre hay. Pero, a ver, se pueden hacer las dos cosas. Tú puedes demostrar políticamente, si eres oposición, si realmente el gobierno que tenía al frente es absolutamente inepto. Podrías demostrarlo y decirlo. Pero otra cosa es dedicarme a eso y no realmente ayudar en lo que tengo que ayudar. Claro. A mí me gustaría que partiéramos en lo ayudar primero. Claro. ¿Ah? ¿Qué está diciendo el senador Sandón en las palabras del presidente Piñera a través de Twitter en el tiempo digital? Mira. Ante la crisis que estamos viviendo, el expresidente Sebastián Piñera plantea lo siguiente a través de Twitter. Dada la gravedad de la crisis provocada por virus respiratorios y la lamentable muerte de 2 infantes que no pudieron recibir el tratamiento necesario, el equipo médico que enfrentó la pandemia del coronavirus durante nuestro gobierno está totalmente disponible a colaborar. Y el senador Sandón dice, claro, ese tuit podría ser un llamado telefónico directamente al presidente Boric. O las dos cosas. Llamar cosas. primero y después mandar el Twitter. Pero parece que no hay llamado telefónico. A ver, diputado. Se asesoró con mi líder Taza. Con su líder Laza. ¿Qué le parece el tuit del presidente Piñera? ¿Colabora, no colabora? ¿Hay una buena intención? ¿Hay un intento ganancial política ante una situación que es muy delicada? Hoy día tenemos menores de edad falleciendo por un pre-invierno muy crudo en tema respiratorio. O sea, primero hay que reconocer que acá estamos frente a un hecho, una crisis, un hecho grave. La muerte de un lactante que fue en mi distrito, en San Antonio. Claro que nos duele y nos preocupa y eso requiere también una investigación. Yo creo que siempre hay que valorar la voluntad de colaborar, pero también creo que esta puesta en escena que se hizo hoy día, no solamente lo que planteó Piñera, sino que también el exministro Mañalich, me suena un poco, no sé, creo que hay un dejo de oportunismo también. Yo creo que también uno puede recoger las buenas ideas o la experiencia, pero el gobierno está enfrentando la crisis, hay un aumento de las camas críticas, también se está previendo, por ejemplo, medidas para que las madres puedan teletrabajar, en el caso de los niños que están en edad preescolar. O sea, el gobierno está haciendo las cosas. Entonces, esta puesta en escena me da la impresión que, en el fondo, quiere, crear más alarma de lo que ya existe. O sea, si ya es grave la crisis, creo que esto da un número que es bastante impactante, claro que crea alarma. Entonces, eso a mi juicio no contribuye y creo que tiene ese dejo de oportunismo que a mí no me gusta. Diputado, ya que es su distrito, ¿usted me podría decir cuándo van a inaugurar el nuevo hospital de San Antonio? Yo entiendo que está prácticamente listo. Y, sin embargo, no sé si por desidia, burocracia, lo lento que opera el Estado, está ahí sin inaugurar. Está al lado del hospital donde falleció esta guaguita. Entonces uno dice, chuta, la cama disponible está en Arica, pero al lado hay un hospital nuevo sin ser inaugurado. ¿Cuándo se inaugura y por qué no se ha inaugurado? Yo no sé, pero no hay camas críticas que estén sin uso en ese hospital que es nuevo. O sea, hay ya 2 hospitales nuevos en Viña del Mar y en San Antonio. Está por inaugurarse, como usted bien dice, pero también hay que presentar las cosas como son. No hay una estructura que uno diga, no, en realidad aquí hay camas críticas que no se ocuparon, no, eso no existe. Pero si el hospital estuviese inaugurado, me imagino que se habrían reconvertido camas rápidamente para poder atender a la población de esa zona. Mire, no soy especialista, pero entiendo que no es tan sencillo convertir una cama cualquiera en una cama crítica. Entonces, yo tendría cuidado con eso. Y al mismo tiempo también acá hay una integración con el sistema privado que se está ocupando, pero también hay que tomar en cuenta las cifras que da el Ministerio de Salud, que hablan de un 92% de ocupación de camas críticas de UCI y UTI. Entonces, estamos hablando de un problema bastante serio. Grande, sí. Cuéntame un poco, por favor, Cecilia, esta situación que estamos viviendo hoy día, este Ministerio de Salud, que encabeza la ministra Aguilera, ¿lo pudo haber previsto? ¿Se pudo haber acelerado el plan de reconversión de camas? Lo que nos plantea el diputado tiene un 92% de ocupación. Sí. Es altísimo y estamos recién pisando los primeros días de junio. Sí, se viene un invierno muy crudo, muy difícil, y yo no veo la celeridad
en reconversión de camas al menos que uno esperaría, al menos desde hace unos 15 días atrás. Sí, bueno, hay que considerar que este es uno de los mayores brotes de virus sincicial, porque estamos hablando de ese virus, en la historia. Sí. El tema de las camas críticas tiene que ver no solo con el invierno, sino que tiene que ver con lo que quedó pendiente durante la pandemia, porque hubo muchos casos urgentes que quedaron pendientes por la pandemia. Por lo tanto, esta situación, si bien es cierto, es crítica y el brote es mayor, yo creo que sí podría haberse previsto, pero cuando hay un 89, un 92% de camas ocupadas, es bien difícil ver cómo se aborda. Yo creo que hay un tema de organización que se puede mejorar. Hay hospitales que ya se han inaugurado, por ejemplo el de Atacama, que ya se inauguró por fin después de muchos años, y yo creo que en eso sí se está avanzando. Mauricio, ¿cómo ve las Pero palabras? esto no va por los hospitales. ¿eh? ¿Perdón? Esto no va por los hospitales nuevos. Yo la pregunta tuya, eso como cambia el foco, porque en el fondo esto va porque el Ministerio de Salud, y yo fui alcalde cuando tú trabajas en tú tienes que prever las emergencias con lo que tienes. Sí, con lo que tiene. No puedes pensar que vas a inaugurar un hospital. O sea, No, pero claramente... el hospital de San Antonio entiendo que está listo. Y no ha sido no, inaugurado. es Entonces, que no sé por cuál eso es digo por la burocracia. sí, no sé cuál es el problema de él, pero Claro. la Pero crisis está que tenemos hoy funcionando día en parte. es claramente hay un error de planificación. ¿Hay una parte, Claramente. ¿hay una parte que está funcionando, Cecilia? Sí, hay partes que están... Lo mismo pasó en Maipú con el Hospital del Carmen. Antes que se inaugurara, ya tenía lugares donde... Algunas Ahora hay unidades que proveer operaban. no solo de camas, sino también de médicos, de personal. Sí, claro. O sea, Que es una principalmente- infraestructura mucho más compleja. Que es el gran desafío. O sea, y eso lo aprendimos en la crisis del COVID. Traspasar una cama a mayores grados de dificultad no tiene que ver solamente con el tema técnico, sino con el tema humano. El equipo humano que tiene que Profesional. operar esa cama. Esa reconversión es muy difícil de realizar. ¿Qué respondió la ministra de Salud, Jimena Aguilera, a las palabras del exministro Mañalich y a las consultas de la prensa? Lo siguiente. Decir que nosotros estamos abiertos, por cierto, a la colaboración. El invitar a los expertos es una muestra de la colaboración, del que estamos abiertos a recibir las distintas perspectivas y sugerencias y analizarlas en conjunto de forma transparente. Yo misma fui parte del Consejo Asesor en el gobierno anterior, por cierto que estoy abierta a recibir los consejos y asesorías de personas independientes de los pensamientos políticos que tengan. La salud es un tema transversal, estamos en una situación crítica de virus respiratorio, nosotros nos hemos preparado, estamos dando respuesta, pero es una situación compleja que necesita la colaboración de todos y cada uno de la sociedad, y por eso es que estamos haciendo este llamado a que todos apoyen en esta situación. Ahí estaba la ministra de Salud, Jimena Aguilera, refiriéndose a esta crisis que estamos enfrentando, ¿cierto? Que está muy complicada en un punto de prensa y que viene luego de lo que planteó el día de ayer, luego del fallecimiento de este lactante en la comuna de San Antonio, en el que ella señaló que esta guaguita no se habría salvado, lo que generó de inmediato reacciones y polémicas en torno a aquellos dichos, que mucha gente lo considera un poquito destemplado o insensible. Efectivamente, tristemente, año a año fallecen menores de 6 meses a partir de el maldito virus sincicial. Y ahí tenemos todos la responsabilidad, los que somos padres, de cuidar nuestras guaguas, no sacarlo, no exponerlo, en fin. Pero cuando lo plantea la ministra, generó bastante reacción. Mauricio Daza, ¿cómo ves las palabras del exministro Mañalich? ¿Con qué ojos analizas esas palabras? ¿Hay oportunismo o no hay oportunismo? ¿Hay real intención de ayudar? ¿Y cómo crees que modifica el escenario político esta crisis sanitaria? O sea, yo creo que efectivamente, como decía el senador Osandón, hay un tema que tiene que ver con la crisis del manejo. Pero también acá hay un tema político, no hay que ser ingenuo. ¿No? En este sentido, la verdad es que Sebastián Piñera da este tuit y después, acto seguido, hay una conferencia de prensa por parte del exministro Mañalich al lado de 2 presidentes de partido de su coalición, ¿no? Y habla en un tono de ministro y la cobertura es como si estuviera de ministro. Y la verdad es que tuvo más cobertura que la propia ministra Aguilera. Entonces, ese es el tema. Acá obviamente hay como una suerte de disputa, ¿no?, del espacio público, de la opinión pública. En cierta medida yo diría que probablemente desde la perspectiva de Piñera, que no hace nada al azar y que ya viene hablando desde hace varias semanas a partir de la contingencia, de alguna manera reivindicar lo que fue su cuestionado segundo gobierno, ¿no? Y también el tema del manejo de la pandemia. A mí me parece insólito que el señor Mañalich hable como si nada. Oye, el señor Mañalich fue la persona que como ministro de Salud puso término administrativo a la lista de espera y esto generó un reproche por parte de Contraloría. Hay causas criminales abiertas hoy día donde el señor Mañalich es imputado por sus actuaciones como ministro.
Acuérdense lo que ocurrió respecto a espacio riesgo, ¿no? El tema de la información que se señala que habría sido falsa, la que habría entregado a la población durante la pandemia, ¿no? Hay varios cuestionamientos respecto de Mañalich y su ministerio, el tema de la residencia sanitaria. Entonces, claro, en cierta medida, ¿no? El que se aprovecha también de la debilidad comunicacional del gobierno, porque eso también existe, ¿no? No solo El comunicacional. escenario, bueno, no solo comunicacional, pero comunicacional, y que se instalen como nada y hablan como si fueran gobiernos. Si en el fondo esa es la sensación que da. Pero Entonces eso es un demuestra. tema político, ¿no? Que trasciende al tema de la crisis. Ahora respecto solamente va a terminar de los hechos. Acá también hay que averiguar exactamente cómo ocurrieron y cuál es el significado de todo esto. Porque hay una versión que indica que se está investigando de que la madre de esta menor, ¿no? Habría tratado de conseguir una cama en una institución privada, ¿no? Y que le habrían dicho que no, porque en el fondo el Estado, ¿no? FONASA no estaría al día con los pagos a muchas instituciones privadas, lo que se viene arrastrando desde la crisis por el COVID-19. Entonces ahí también hay que ver cuáles son los términos de esta operación público-privada. Obviamente yo creo que debe haber un consenso respecto de que en el sistema de salud deben existir prestadores públicos y privados, ¿no? El disenso se da en cuanto al seguro de salud, ¿no? Claro. Si es que necesitamos un seguro universal con seguros que son adicionales. En su caso, si hay un seguro universal, ¿quién lo administra? ¿Quién lo gestiona? El Estado, los privados, el Estado, los privados, qué sé yo. Pero también hay que ver cómo está funcionando en ese ámbito precisamente el sistema de salud, sobre todo en estas situaciones críticas, sin ¿no? Mirar hacia el lado respecto del claro aprovechamiento político que se está realizando respecto del piñerismo, por lo menos, en relación a esta materia. A partir de ese punto del llamado telefónico buscando una cama, es que Jaime Mañalich dice, no es cosa de llamar para pedir una cama, hay que exigir una cama. Hace alusión de alguna manera a aquella situación que está en pleno desarrollo y que está en investigación. Cecilia, a partir de los argumentos que plantea Mauricio respecto del actuar de Jaime Mañalich en la pandemia, ¿es hoy día una voz autorizada para opinar respecto de la crisis? Mauricio recordaba lo de espacio riesgo, que fue realmente un escándalo. O sea, espacio riesgo nunca se ocupó y se gastó una fortuna de los recursos públicos en eso. Eso está siendo investigado hoy día. Entonces, a mí me parece que realmente ocupar ese espacio políticamente, pontificando, o sea... Ahora, la cobertura de medios también tiene que ver con cómo estamos en este país con los medios de comunicación, pero ese es otro tema. ¿Ah? Pero a mí me parece que es vergonzoso y por parte de él es una patudez, digamos, es una patudez llegar y enfrentar esto un poco burlescamente respecto a cómo se está ejerciendo el tema de la salud en Chile. Quiero que sigamos conversando respecto a este tema, pero denme un segundo, por favor, porque tengo al otro lado de la pantalla esperando a Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER Chile, a partir de un importante reportaje que publica junto a la periodista Antonia Mora, en el que se señala asesores y lobistas, los nexos con las ISAPRES que tienen los expertos que intervienen en el debate por el fallo de la Corte Suprema. Nicolás, ¿cómo estás? Gusto saludarte, muy buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas noches a ti y a todos quienes te acompañan ahí. Gracias, Nico. Nico, a ver, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué cargos ostentaron? ¿Y qué relación tienen con las ISAPRES? Nosotros lo que hicimos fue empezar a mirar a un grupo de... cuáles eran los trabajos actuales a que se dedicaban un grupo de ex superintendentes de ISAPRES y superintendentes de salud que estaban incidiendo en la tramitación en el Congreso de dos proyectos de ley. Por una parte, la ley corta que presentó el Congreso para resolver la crisis de la ISAPRES luego del fallo de la Suprema, y también en el proyecto de ley que presentaron algunos senadores de Chile Vamos junto a los ex senadores de la DC, Matías Walker y Jimena Rincón, ¿no? Sí. Este grupo de ex superintendentes fueron al Congreso a hacer unas propuestas que aliviaban la deuda de la ISAPRES. Una de esas propuestas era, por ejemplo, que solo se cobraran los excedentes que se habían cobrado de más en el periodo en que las ISAPRES tuvieron utilidades, ¿no? Ellos plantean que cuando no tuvieron utilidades como resultado de su operación, no habría que cobrarles la plata que las mismas ISAPRES le cobraron de más a los usuarios. Es un grupo de ex superintendentes, uno de ellos, por ejemplo, es Sebastián Pavlovich, ex militante de la ADC, ex superintendente de salud en el gobierno de Michelle Bachelet, actualmente en el Partido Demócratas, donde él ha participado en las comisiones del Congreso, ha hecho propuestas de política pública y también en muchas entrevistas en medios de comunicación. Nosotros encontramos al menos 15 entrevistas en distintos medios de comunicación hablando sobre este tema.
y en ninguna de esas entrevistas él transparentó que es asesor de ISAPRES y también lobista. Nosotros encontramos los registros del lobby que él aparece haciendo en reuniones por lobby en la superintendencia representando ISAPRE Banmédica, y también él nos reconoció que asesora también ISAPRE Banmédica, le entrega informes, y a otras prestadoras que no quiso transparentar. Él es uno, el otro es Manuel Inostroza, también ha aparecido tanto en las comisiones legisladoras del Congreso como en los medios como experto en el tema, es ex superintendente de salud en el gobierno de Lagos, actualmente es director del ISAPRE esencial, que es el ISAPRE de la clínica alemana, y también registra reuniones de lobby representando intereses de distintas clínicas. Otro ex superintendente que presentó esta propuesta, Alejandro Ferreiro, superintendente de ISAPRE en el gobierno de Frei, actualmente es asesor, gana más de 3 millones de pesos mensuales en el directorio de la Mutual de Seguridad, que es de la Cámara Chilena de la Construcción, que como sabemos también son los dueños de ISAPRE con Salud. Esos son algunos de esta especie de conflictos de intereses que nosotros encontramos entre estas ex autoridades que están incidiendo en la política pública y que hasta ahora no habían transparentado sus intereses y sus vínculos con la ISAPRE. Nico, cuando, por ejemplo, en el caso de Sebastián Pavlovich, ustedes le contrastan esta información y le preguntan el por qué no, al señor que estamos viendo en pantalla, señor Pavlovich, ¿por qué esa información no la declaran, no la anuncian cuando están siendo entrevistados, cuando están en alguna otra instancia de influencia? ¿Qué responde? Él nos dijo que lo transparentó cuando se lo preguntaron el senador Castro y la senadora Proboste en una comisión a la que asistieron, una de varias, el 30 de mayo, y él dijo que había correspondido transparentar esos conflictos de interés, pero cuando nosotros lo entrevistamos nos dijo que él no consideraba que su opinión fuera la misma que la de las ISAPRES. Nos dijo: yo no soy un empleado de las ISAPRES, yo les presto servicio, las asesoro, y esa es su postura y su defensa. Nosotros consideramos que, por supuesto, él y los otros ex superintendentes saben de este tema y sí son expertos en esta crisis, son una voz autorizada para hablar. Lo que uno echa de menos es que se transparenten estos vínculos, porque efectivamente no es lo mismo que haya un experto que se plantea como un académico que está entregando una visión neutral respecto al asunto, si es un académico que además es asesor y recibe dinero, por ejemplo, de la ISAPRE. Claro. Aquí en nuestro país no están incurriendo en ninguna ilegalidad. Uno ve un conflicto, podría ser incluso ético. Yo no sé si en alguna parte del mundo esto está legislado. Si una persona que provee servicios a una empresa privada después puede influir en la discusión pública respecto de lo que sucede con esa industria. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Manuel Inostroza? ¿Qué cargo ostentó Manuel Inostroza y cuál es su vínculo con las ISAPRES? Te mencionaba, Manuel Inostroza fue superintendente de salud en el gobierno de Lagos, actualmente es director del ISAPRE esencial de la clínica alemana, y también te decía que nosotros encontramos los registros de lobby que ha sostenido reuniones representando intereses de las clínicas privadas. Esto es interesante, Eduardo, porque en Chile las clínicas y la ISAPRE están fuertemente ligadas, no solo por la deuda de más de 700.000 millones de pesos que mantienen las ISAPRES con las clínicas, sino también porque a través de los dueños de la ISAPRE también controlan, están vinculadas con clínicas, ¿no? Los dueños de Banmédica tienen una cantidad de clínicas importante a lo largo del país, los dueños de Consalud también, etcétera, etcétera. La famosa integración vertical. Entonces, claro, es una especie de integración vertical, entonces es importante mirar estos vínculos, estos nexos, no solo con la ISAPRE, sino también con las clínicas de las que son parte, por ejemplo. Y esto es transversal, ¿no? Le pasa a todos los sectores políticos. Las autoridades del ramo, cuando salen de los cargos de salud, no es para nada extraño que pasen a trabajar para el sector privado. Claro. La ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, del último gobierno de Sebastián Piñera, actualmente es la presidenta del directorio de Red Salud, ¿no? Que es la red de centros médicos de la Cámara Chilena de la Construcción, y que al mismo tiempo son los dueños del ISAPRE con Salud. Claro. Es decir, se van cruzando los intereses. Es bien tremendo, y claro, hoy día, ante el contexto que estamos viviendo, uno ve que la salud financiera de la ISAPRE está intrínsecamente ligado a la salud financiera de las clínicas, y finalmente se hace todo un gran problema para los usuarios de ese sistema. De hecho, a propósito de la integración vertical, el otro día entrevistamos a Jaime Mañalich y yo le pregunté: ¿a favor o en contra de la integración vertical? En contra. Y después matizó con un montón de ideas, pero se complicó un poquito para responder, dijo: no, en contra. Pero después, bueno, entregó otros argumentos. ¿Qué me dices, Nico, de Héctor Sánchez? ¿Quién es Héctor Sánchez? Héctor Sánchez es un académico, también fue superintendente, él ha liderado este grupo que ha hecho esta serie de propuestas. Él empezó a trabajar en el mundo privado, es uno de los socios fundadores de los centros médicos Integramédica.
junto a otro experto que aparece ahí, que es César Oyarzo. Se ha especializado el doctor Sánchez en una trayectoria como académico y también como participante del sector privado de la salud desde ya los años 90. Presidió, de hecho, una asociación latinoamericana de prestadores de salud privada. Siempre ha sido un defensor del aporte de los privados en la salud. Era antes militante demócrata cristiano, no sé si él sigue militando en el partido. Actualmente, eso sí, él no presta servicio, es lo que nos dijo a nosotros y nosotros no encontramos prueba de lo contrario. ¿ya? Él nos dice que se está dedicando a la academia y que no presta servicio, ni es asesor, ni de ISAPRE, ni de otro organismo privado. Él dirige el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y sí uno puede ver en su trayectoria que se ha especializado, como decía, en salud privada y defiende el aporte de los privados en salud. Es una posición más bien ideológica. Ahí nosotros no encontramos un conflicto de interés. Sí. Tú lo dijiste hace algunos instantes, podríamos reforzar aquello. El senador Juan Luis Castro, entiendo que por petición o por el consejo de la senadora Yana Proboste, le consulta a cada uno de ellos si es que tienen algún conflicto de interés respecto de esta discusión. ¿En qué instancia fue aquello y qué respondieron? Fue en la Comisión de Salud del Senado del pasado 30 de mayo, donde estos ex superintendentes fueron a presentar esta propuesta que habían elaborado para aliviar la deuda de las ISAPRES. Efectivamente, Castro les pregunta si tienen algún conflicto de interés que declarar. Ahí Sebastián Pavlovich cuenta que él asesora a alguna ISAPRE, no menciona ninguna, ¿no? Nosotros después, en conversación con nosotros, nos contó que asesoraba a Banmédica, entre otras. Y Manuel Inostroza señala que es director de la ISAPRE esencial, pero no fueron todos los ex superintendentes. No estaba Ferreiro, por ejemplo, o no estaba César Oyarzo, que es otro de los expertos que participa en esta propuesta, ex superintendente del gobierno de Elwin, que actualmente participa y es director en algunas clínicas donde la ISAPRE Banmédica o los dueños de ISAPRE Banmédica tienen acciones, ¿no? Son accionistas. Claro. Eso pasó, pero antes de eso, Eduardo, que es importante, desde diciembre del año pasado, todos estos expertos han participado no solo en entrevistas, sino también en el Senado, en distintas comisiones legislativas. Recién el 30 de mayo, algún senador, que fue Castro, les preguntó si existía algún conflicto de interés y se transparentaron algunos, ¿no? Claro. Es importante, tú decías, efectivamente no hay nada ilegal acá, ¿no? Pero es importante y sano para el debate público, creo yo, que se transparenten las posiciones, para que la ciudadanía también pueda aquilatar la opinión y la posición de la persona que está escuchando, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Uno tiene que saber con quién está hablando para entender un poco cuál es la fuente de su opinión. Nicolás, un abrazo gigante, gracias por el contacto, invitarlos a hacerse socios de CIPER Chile a través de la página y también a participar de los talleres que tienen constantemente. Sí, ciperchile.cl/socios, nuestros lectores, el aporte de nuestros lectores son la forma que nos permite financiarnos y hacer periodismo independiente. Ahora en la Furia del Libro, que va a ser en la estación Mapocho, para quienes están en Santiago, vamos a hacer un taller y vamos a enseñar a fiscalizar a dirigentes políticos desde sus computadores utilizando bases de datos. Pueden inscribirse ahí en ciperchile.cl y en nuestras redes sociales están todos los detalles de aquello. Perfecto, impecable. Es una muy buena herramienta porque de pronto está ahí la plataforma para investigar, transparencia, ley del lobby, etcétera, etcétera. Ciudadano. Pero uno no sabe cómo manejarlo como ciudadano, así que está ahí muy buena la labor que hacen en el equipo de CIPER. Un abrazo, Nico, que esté muy bien. Saludos al equipo. Que estén bien. Chao. Chao. Senador, ¿qué le parece que tengamos superintendentes de ISAPRE, superintendentes de salud, asesorando, influyendo en el debate público y que eso no se transparente constantemente? A ver, yo creo que es absolutamente público, es público. Yo hay dos cosas. Uno tiene como contradicciones, porque lo que plantea CIPER lo pone como que fuera algo malo, pero por otro lado dice que no es ilegal. A lo mejor este grupo, con la expertise que tiene, si lo hicieran en forma profesional para mejorar el sistema de salud, es maravilloso. Es un gran aporte. ¿Por qué perder esa experiencia que ha tenido tantos años? A no ser que buscaran intereses absolutamente privados. Claramente, hoy día tenemos una crisis que necesitamos a todas estas personas y a otras para buscar una solución. Siempre y cuando, y es ahí donde viene la línea peligrosa, claro. Es que si usted ve un informe que es mentiroso en el sentido que busca beneficiar a quien usted trabaja, estamos mal. Claro. Si busca salvar el sistema, porque pone tú lo que hablaban de un profesor ahí, que es lógico. Para mí, el rol de la salud privada es muy importante.
Yo creo en la salud pública, pero esto también tiene un rol importante y hoy día ¿qué es lo que hay que hacer? Pues si lo conversamos en el otro programa. Si no sacamos nada con matar a la ISAPRE, porque si no tenemos solución a 3 millones de personas tenemos que ver cómo ayudarlas. Eso no quiere decir que les perdonen las deudas ni les perdonen las irregularidades que puedan haber hecho. Yo conté el caso de mi hija, yo fui una víctima. Yo tuve una hija con cáncer y es como que tuviera con lepra después. Po. No la podéis cambiar de nada, te rechazan todo, es una cuestión realmente una pena. Pero yo creo que si esto, y aquí Mauricio puede dar mucho más lineamiento, si existe una regulación estricta que limite sus acciones, creo que los superintendentes tienen que ser un aporte a la solución del problema. A ver, antes de ir con Mauricio, diputado Cuello, ¿qué le parece esto que nos plantea Ciber Chile respecto de participación o influencia de ex autoridades que luego trabajan para el mundo privado? Sí, muy interesante, porque esto refleja que el viejo concepto de los poderes fácticos jamás ha desaparecido. O sea, hay un poder fáctico que tiene una maraña de operadores, de influencia a todo nivel, en las instituciones, en los medios de comunicación, porque han logrado instalar, por ejemplo, hoy día, que la ilegalidad de la ISAPRE se transforma en un hecho que provoca un poco de piedad, de compasión. O sea, son las víctimas, pasaron a ser las víctimas. Entonces, al mismo tiempo, eso tiene resultados. ¿Por qué tiene resultados? Yo menciono, por ejemplo, esta instalación se ha reflejado hoy día en un proyecto de ley que se presentó en el Senado, que se aprobó en la Comisión de Constitución, que es ni más ni menos que un perdonazo. Y es algo inédito porque nunca antes el Congreso había dictado una sentencia, en este caso dicta una sentencia para salvar, para perdonar parcialmente la deuda de la ISAPRE. Entonces sería muy interesante también que tal vez eso lo pueda comentar si va a votar a favor de este perdonazo, pero creo que es interesante porque en definitiva es el resultado de la influencia de estos poderes fácticos y de estos operadores. Yo creo que, bueno, hoy día estamos esperando una tramitación en el Tribunal Constitucional, hemos presentado un requerimiento con 42 diputados en contra de este proyecto de ley de perdonazo a la ISAPRE, pero nos parece también muy, muy interesante que el resto de los senadores también se pronuncie. Si yo quisiera, Senador. si yo quisiera un acto político, buscaría la forma de reventar a la ISAPRE. Porque si la ISAPRE se caen, este gobierno no dura ni 3 meses. O sea, seamos así, pero sí. ¿Por qué? ¿Por qué, senador? ¿Y qué hay que hacer con 3 millones de personas si hoy día se están muriendo las guaguas solo con el público? O sea, si tú matas el sistema público. Por eso que yo cuando planteo en forma constructiva esto, primero yo no estoy por ningún perdonazo a nadie. Lo que hayan cobrado además tienen que pagarlo, aunque se demoren 50 años. Lo que sí tengo claro es que aquí hay una realidad social. Y esa realidad social es que hay 3 millones de personas que no tienen ninguna opción de ir a ningún lado si se muere este sistema. Bueno, el tránsito que ha habido de las ISAPRE al sistema de FONASA, algo nos quiere decir con eso. Sí, claro. O sea, ese 3 millones de personas que tú dices, la mayoría no está en ISAPRE. Entonces, ¿cómo defiendes tú a los ciudadanos? Porque en el fondo los afectados son los ciudadanos. Sí. Entonces, estamos hablando de cómo la ISAPRE pueden pagar y por favor cuidando, hablando como si fuera un sistema, además no son un sistema, son prestadores, Entonces aquí aparecen los que cobraron de más, en el fondo me engañaron y yo además les tengo que dar por cuota. O sea, mira, aquí lo que hay que hacer es fortalecer el sistema público, más que ir en este salvataje encubierto de la ISAPRE. Pero la gente necesita que se represente a ellos, a los que fueron engañados. Sí, pero digamos la verdad, po. ¿Cuál es la verdad? Digamos la verdad. A ver, ¿cuál verdad? Sí, conceptualmente, primero, un país que merece futuro tiene que tener un sistema de salud pública robusta. Y que tú, si quieres pagar un seguro, porque quieres hotelería o otras cosas, lo pagues, pero tengas asegurado el resto. Cosa que no tenemos. No tenemos hace décadas. Claro, entonces, ¿cuál es el problema hoy día? Primero, no hay que perdonar nada, pero si tenéis que dar facilidades para que esto no reviente, ¿por qué? Porque hoy día el sistema público no tiene capacidad. Hoy día en Chile no hay capacidad. Si se caen las ISAPRE y se caen las clínicas, queda la grande. ¿Por qué? Porque la gente no va a tener a dónde ir al médico. Fíjate las listas de espera. Acabamos de ver un estudio en el Senado. Casi 40.000 personas murieron por no ser atendidas a tiempo el año pasado. 40.000 personas. Es una locura. ¿Ningún gobierno? Todo, no es culpa de este gobierno. Viene de atrás, ha ido sumando. Bueno, y me acuerdo, constitucionalmente 25. no es un derecho social garantizado la salud. No voy a decir, porque la salud se compra en este país, entonces también, pero digamos las cosas como son. Sí, estoy de acuerdo, pero hoy día se mueren más de 30.000 personas por no haber sido atendidas. No le estoy echando la culpa a este gobierno a nadie, pero es una realidad. Entonces, si tú desarmas este sistema por irresponsabilidad de ellos, lo que sea, hay un tema político. Nosotros tenemos como político, como arte de gobernar, que esto no puede caerse. Ya, okay, pero porque que no hay afecta a 3 solución al millones de otro. chilenos
no justifica que tengan que tener un tratamiento especial respecto a un fallo de la Corte Suprema. Tienen que pagar lo que deben. Pero por supuesto. Ok. Lo que Ahí pasa es está que por si tú sobre la le, ley. mira, es como Ahí cuando lo tú dices tomemos- tienes que pagar, pero tomamos el punto, tú demuestras, porque senador. mira, todos son expertos. Los números son números. Si los números no dan, tú tenés que tratar de ajustarlo para que den, para que puedan, en el plazo que corresponda, lo paguen. Eso. Porque si tú querés matar el sistema, mátalo. Claro. Ahora, Pero plata en ¿qué efectivo no va a solución ser, le ya da lo a dijo el esas ministro de Justicia, personas? Luis Cordero. A ver, el diputado Cuello quiere decir algo Sí, hace para rato. volver un poco al punto inicial que tiene que ver con el reportaje de CIPER, porque en el fondo, bueno, yo me alegro mucho que el senador vaya a votar en contra del perdonazo, creo que es súper bueno que lo anuncie, porque realmente es grave el proyecto de ley que se presentó en el Senado. Entonces, qué bueno que usted lo vote en contra, senador. Pero el punto es el siguiente, o sea, lo que plantea el reportaje de CIPER es el poder político de la ISAPRE. ¿Ya? Ese es el punto que se expresa en este proyecto de ley, por ejemplo, y también que se expresa en lo que ha ocurrido con la entrevista que dio la ministra Ángela Vivanco a un medio de comunicación, donde plantea una interpretación que es contraria completamente al texto del fallo. Entonces, y al mismo tiempo donde señala, y creo que eso también es delicado, señala la vía para modificar el fallo según su propia lectura. Entonces, eso creo yo que está ocurriendo, es bastante delicado y por eso que se ha enredado el debate. Y se ha instalado incluso la duda. Entonces, ¿se ha instalado duda a partir de qué? Si en realidad lo que dice el fallo es bastante claro. Esto tiene efectos generales, alcanza a todos los contratos que han sido, a todas las personas que han sido perjudicadas por la aplicación de una tabla factorial que es discriminatoria y en consecuencia nadie puede estar por sobre la ley. Ahora, nadie quiere matar a la ISAPRE, si acá se trata, por eso el gobierno presentó un proyecto de ley que en definitiva establece un plazo para que se cree un procedimiento para pagar los excedentes, que eso es lo que dice el fallo. Entonces, esa preocupación está un poco de más. O sea, acá no está en cuestión si Ahora alguien quiere no. matar a la ISAPRE o no. Claro. Ahora, No es respecto- sorpresivo tampoco lo de la Corte Suprema. Mira, del año 2010, que se declaró inconstitucional la tabla de factores. Sí. Desde el año. De ahí para adelante hay precedentes de la Corte Suprema en fallos que se han presentado los ciudadanos. Y ahí no cumplieron ni la ISAPRE y tampoco el Estado de Chile. O sea, no es Sí, porque sorpresivo. el Estado de Chile debe haber hecho la tabla. Vamos a seguir conversando de esto. Necesito la opinión de Mauricio Alza, que hace rato quiere decir algo. Mauricio, Sí, a ¿tienes ver. poder de síntesis? Estoy Sí, contigo. Absolutamente. Ya, dale. A ver, el Tengo a tema alguien de los esperando. cuestionamientos respecto de los conflictos de interés, claro que se da, sobre todo en un mercado que es pequeño y hiperconcentrado. Ángela Vivanco hizo un informe en derecho pagado por la Asociación de ISAPRE del año 2010 en el tema de las tablas de factores que fue presentado al Tribunal Constitucional, ¿no? Y eso también genera, digamos, algún tipo de cuestionamientos por algunas personas. Yo creo que acá, mira, el tema es el siguiente. Los ex superintendentes, claro que pueden opinar, pero tiene que transparentarse todo. No solamente que fueron ex superintendentes, también que fueron lobistas, también que trabajan, son directores o han sido funcionarios de esta ISAPRE para tener toda la información. Claro. O sea, no es vetarlos, sino entregar más información. Porque acá aparece como el proyecto de los ex superintendentes. Y claro, cuando se habla solamente de ser ex superintendente, uno dice, oye, esta gente no tiene una autoridad, o sea, es una voz importante, ¿no? Y se le da una credibilidad a priori. Bueno, también hay que dar cuenta de estos otros antecedentes. Pausa, Y que, deme un segundo, por favor. Mauro, digamos, dame un segundo. no tengan que Senador, irse a la quiebra. diputado, Cecilia, deme un segundo, por favor, porque tengo esperando una autoridad que es muy importante. Vamos a seguir tocando este tema que es sumamente relevante, pero también hay noticias respecto a la zona macro sur. Puesto que se ha terminado el estado de excepción, entre comillas, acotado, para darle amplia facultad a las Fuerzas Armadas de la zona macro sur. Estamos en vivo y directo a esta hora de la noche con José Montalva, delegado presidencial de la Araucanía. Buenas noches, José. Gusto saludarlo. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, Eduardo. Gusto también de saludarte. Igualmente, José, o delegado, perdón, ¿cuál es la evaluación que hacen de este nuevo estado de excepción y en la práctica, cuáles son los principales cambios que trae esta medida? Bueno, lo primero es señalar que, claro, efectivamente muchas veces se habló de que había un estado de excepción acotado. Sin embargo, lo que había era que dentro del estado de excepción anterior o el que está vigente, que va a cesar su vigencia ahora el domingo, dentro de eso, considerando, salía que había que preocuparse, que el ejército iba a tener que preocuparse, entre otras cosas, de la Ruta 5 Sur, de las principales rutas, ¿cierto? También de los caminos secundarios y adicional a eso, de la vida de las personas. Y eso hacía ver, como esta era la tarea principal, permitía que hubiese una interpretación restrictiva, que se tenía que adecuar a eso. Y resulta que eso generaba que en la opinión pública hubiese una sensación de que era acotado solamente a eso. Y eso se despeja con este nuevo decreto, ¿cierto? Que
abre a todas las posibilidades legales que entregan las facultades, que en definitiva no son otras que las que se señalan en la misma ley, digamos. Sí, o sea, las facultades siempre han sido las mismas, solo que en el anterior estaba circunscrito a la Ruta 5 y a las principales vías, aunque el senador Sandón me dice que no, que por ningún motivo. ¿Estoy en lo correcto o no? No es así. La verdad es que la ley es una, nosotros podemos interpretarla de distintas formas, pero es una, y lo que, si usted me pregunta hoy día, el decreto lo que va a contar es que el jefe de Defensa Nacional va a tener la libertad de acción para implementar nuevas estrategias, generar un despliegue distinto y no necesariamente priorizando esas rutas, porque eso es lo que se entendía y se interpretaba muchas veces de este decreto. Pero siendo muy claro, digamos, yo entiendo quizás que el senador pueda creer que no es así, pero esa es la verdad, digamos, porque esta consideración en el decreto existía que se entendiera que era acotado. Al tiro con Mauricio, una me queda. Ahora, con el decreto que tenemos, con el que está vigente todavía hasta el domingo, en el que las Fuerzas Armadas estaban circunscritas a la Ruta 5 y a carreteras y vías, igual tuvimos muchísimos atentados en la Ruta 5 y en otras vías. Entonces, ¿nos garantiza esta ampliación o sacarle este tema de las carreteras al decreto el que podamos restablecer orden y seguridad en la macrozona sur? Mire, yo quiero decirle, Eduardo, y quiero ser muy sincero en esto. Por favor. Nosotros llevamos 27 años que hay distintos tipos de hechos, con violencia, pérdida de vidas humanas. Es decir, esto no es un tema que empezó ayer, ni que empezó con el estado de excepción, ni es problema del gobierno anterior. Es un problema que el Estado, pese a todos los esfuerzos que yo estoy seguro han hecho los distintos gobiernos, no ha podido dar solución. Sí. Y creer que la solución va a ir solo de la mano de atribuciones que se le puedan entregar al Ejército, a Carabineros, a Policía de Investigaciones, al Ministerio Público, es no entender que este es un conflicto que es bastante más profundo y que tiene muchísimas consideraciones y aristas y que debemos atenderlas todas. ¿Con qué fuerza? Con todas las fuerzas y con una mirada de Estado, sin echarnos la culpa unos con otros, sino que remando todos para el mismo lado, entendiendo que la seguridad es un habilitante para poder hacer un trabajo profundo, político, y también necesitamos llegar con recursos del Estado a todos los territorios para no solamente tener la presencia de seguridad, sino también tener la presencia del Estado en todo el territorio. Porque también hay que considerar que esta no es cualquier región, que esta es la región más pobre del país y que la pobreza no está en toda la región, sino que se concentra en el 29% que es la ruralidad de la región de la Araucanía. Delegado, Mauricio Daza también lo quiere saludar esta noche. Mauricio. Delegado, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Le quería preguntar para volver un poco respecto del decreto, porque entiendo que el nuevo decreto, a diferencia de los anteriores, no hace referencia a la Ruta 5, a caminos secundarios. ¿Eso es así? Solamente hace referencia a la provincia en general, ¿no? Así es, Mauricio. La verdad es que hace referencia a el territorio jurisdiccional que opera, ¿cierto? El decreto que es la macrozona, que es a provincia de Arauco, la provincia de Mayeco y la provincia de Cautín. Delegado, también le quería preguntar si hasta el momento, ¿no?, con la vigencia de los decretos que sí señalaban las rutas y caminos secundarios, personal del Ejército ha realizado acciones fuera de ese espacio, fuera de esas rutas, de esos caminos. Sí. O sea, habían realizado en digamos, en estos decretos anteriores, más allá de esos espacios físicos, digamos, ¿no? O sea, hacían operativos más allá de la Ruta 5, para ponerlo de alguna forma. Efectivamente, sí, efectivamente, toda vez que el decreto decía, ¿cierto?, Ruta 5, caminos secundarios, pero también la protección de la vida de las personas. Ah, perfecto, pero era solamente en Eso atención... habría, ¿cierto? Ya, perfecto. Pero ahora, independiente de que haya o no un riesgo a la vida de las personas, van a poder ir más allá de estas rutas y caminos secundarios. Así es, existe una libertad de acción para el jefe de Defensa Nacional de tener el despliegue de las fuerzas como también conforme a las situaciones que se vayan presentando, él las pueda
ir determinando, digamos. Delegado, además me gustaría preguntarle cuál ha sido su coordinación, cómo lo ha visto con el jefe de Defensa Nacional y también cuál es la evaluación respecto a esta tarea. Ha existido críticas respecto de lo que se ha hecho, porque a pesar de que los decretos, por lo menos hasta los que están vigentes ahora, se señalaba que tenía que atenderse de manera preferente, ¿no?, las rutas y caminos, se han visto, ¿no?, rutas y caminos, incluso la ruta 5, ¿no?, con incendios de camiones, ¿no?, de buses. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí, no? Tenemos al ejército un año, un jefe de defensa nacional, tienen un espacio preferente para actuar y no obstante eso, un día a las 6 de la mañana, día de semana, ocurren estas acciones. ¿Cómo usted evalúa ese trabajo y cuál ha sido la coordinación que usted tiene precisamente con el jefe de defensa nacional? Bueno, la coordinación es permanente. Yo todas las semanas me reúno, ¿cierto?, con el jefe de defensa nacional, también con el jefe de las policías, con el jefe de zona de carabineros, también con el fiscal regional. Y yo quiero darle algunos datos, Mauricio, porque yo sé que, yo entiendo que a veces cuando uno ve esas fotos y ve esas imágenes, claro, dice, bueno, no está funcionando nada. Pero vamos a los datos, y el dato es el siguiente. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, esta misma fecha, teníamos 30 detenidos por personas ligadas a este tipo de hechos. Hoy día tenemos 94 ligadas a este tipo de hechos, hechos que son investigados por la Fiscalía de Alta Complejidad, por hechos relacionados con la violencia rural. Hoy día tenemos un 50% de bajas en un delito que está muy hoy día en la palestra, porque es un delito complejo en la región, que es la usurpación. Hoy día hemos bajado en un 50% ese tipo de delito. Además, Mauricio, nunca en la región, en la historia de la región, este era un secreto a voces, que había extorsiones a los agricultores. Nunca había existido un solo detenido. Hoy día tenemos 5 detenidos y están los 5 en prisión preventiva. Después también se decía que a los que cometían este tipo de hechos nunca se les detenía. Y en estado de excepción, en una coordinación en flagrancia entre el ejército y carabineros, se detuvo a 5 personas que en este momento están en prisión preventiva. Esas personas fueron detenidas, una con un fusil, otra con armas largas, y fueron en estado de excepción. En ese operativo trabajó tanto carabineros como el ejército. Entonces, estamos hablando de que sí, hay mucho por hacer, sin duda que hay mucho por hacer. Me preguntan a veces, ¿usted está conforme? No estoy conforme mientras haya un solo hecho de violencia. Pero de que estamos avanzando, hemos ido avanzando. Falta muchísimo por hacer. ¿Sí? También hemos ido avanzando. Estamos aquí con el senador Manuel José Osandón, que señalaba al comienzo de la conversación que no era lo mismo el decreto ni las atribuciones que tenían. ¿Tiene preguntas, senador, para el delegado? Te lo pregunto. No, o sea, más que pregunta, un comentario, sí. Por lo menos yo no sé si me habré tomado un pesco sour, pero las explicaciones que nosotros nos han dado en todas, esto acotado era acotado. Y hoy día reconocen que esto lo está superando y que en el fondo ya no es acotado. Y fíjate que en una reunión hay una cosa que para mí es de sentido común, porque claro que ha mejorado y se han sacado la mugre, estoy de acuerdo, pero la cosa sigue, como dice Mauricio, esto estaba acotado a ciertas, pero es imposible estar en todas. Entonces, una de las explicaciones técnicas que dieron fue que había un área de 5.000 hectáreas que se llama, creo que yo no lo conozco, Temucuicui, algo así, ¿no es cierto? Y que era súper difícil controlarla porque tenía muchos accesos. Bueno, dentro de eso vimos la cifra, la cantidad de horas hombre, la cantidad de plata, la cantidad de kilómetros, la cantidad de control, una cuestión impresionante. Y decían, claro, lo que pasa es que aquí entran personas que hacen actos terroristas y vuelven al mismo sector. Entonces, mi planteamiento era como un ciudadano común y corriente. Bueno, ¿y por qué no cierran el área? Pues? El área y que no pueda entrar y salir nadie y los que salgan sean controlados, bueno, y ahí se acaba el terrorismo. ¿Se puede cerrar Temucuicui? Para preguntarle al delegado. Lo que se puede hacer es controlar todos los accesos, dedicarse a eso, y el que entre controlado, el que salga controlado, pero si se pilla a alguien que ha hecho un acto terrorista y se mete a esa zona, yo no sé por qué no pueden entrar. Delegado, ahí hay una pregunta. A esa zona no se entra. Y ellos, en la explicación que nos dieron, es que es evidente, porque esto no es la causa mapuche, son terroristas que salen, atacan, queman, etcétera, y vuelven a un sector, pero el país no entra, el Estado de Hecho no entra a ese sector. Preguntémosle al delegado no que está con nosotros. A ver, delegado, ¿se puede hacer lo que plantea el senador Osandón? ¿Se puede cerrar los accesos, por ejemplo? No cerrar, controlar. O controlar para que quien entra o sale se sepa quién es, en Temucuicui en particular o en otras zonas de conflicto.
Bueno, primero yo señalarle al senador Sandón que tiene mucha razón, aquí queda mucho por hacer y hay que trabajar, pero también quiero decir que aquí la solución no va solamente de un tema solamente operativo, acá hay que trabajar investigativamente, hay que tener pruebas para que las personas sean condenadas, han habido detenciones exitosas, hoy día, por ejemplo, una persona de la Temucuicui se le fue a hacer un control porque estaba con prisión domiciliaria y entró Carabineros sin problema, pero esa persona debe ser condenada, hoy día está en un juicio por el robo de madera, es decir, acá lo que tenemos que saber es que el Estado, para poder funcionar y que estas personas cumplan condena, necesariamente tiene que haber un juicio previo y ese juicio necesita pruebas, necesita una serie de herramientas para que esa persona, porque no sacamos nada de detenerla y que la vuelvan a soltar el mismo día. Exactamente. Necesitamos Delegado. tener Una un pregunta trabajo para de él, inteligencia. ¿no? Y ojo, quiero decirles que hoy día se están haciendo trabajos de ese tipo. Y hoy día podemos decir que tenemos una baja. Tuvimos un recrudecimiento en el mes de enero, febrero y mayo, Sí. producto de reacciones frente a situaciones que se están haciendo, a medidas que se están tomando. Hoy día las personas de la cárcel en Angol, ese día de las elecciones, se están tomando medidas. Y producto de esas medidas también hay rebrotes, ¿cierto?, de violencia, pero Claro. eso va a pasar cuando se van tomando medidas. Y lo Hay otro, mucha acción-reacción, ¿sí? el senador Sandón decía algo que tiene toda la razón. Decía, mire, el estado de excepción hubo que cambiar algunas estrategias, porque claro, en la medida que vamos avanzando, cuando era el tema del robo de madera y hoy día tenemos un 300% de detenciones por robo de madera, hemos ido desarticulando, esto va variando. Claro. Y esto Claro. se va yendo a otros lugares y tenemos que tener la suficiente flexibilidad para tener una coordinación inteligente que no necesariamente sea operativa, sino que también de inteligencia investigativa. Hoy día, imagínese usted, Eduardo, que tuvimos que comprar camionetas por parte del Ministerio del Interior y con trabajo con Carabineros, camionetas blindadas para entrar a ciertos lugares que sin blindaje no se puede entrar. Claro. Tenemos que incorporar nuevas tecnologías con el objeto de que justamente hayan resultados. En la Ruta 5 Sur se está haciendo una inversión extraordinaria desde el punto de vista de cámaras, pero también teníamos que trabajar en los cierres, que habían aberturas ilegales que daban a la 5 Sur. Entonces, hay un trabajo, yo entiendo, y a todos nos gustaría que esto fuera de un día para otro, pero en un Estado de Derecho tenemos ciertas reglas que cumplir para llevar a cabo un buen trabajo que sea sostenible. Sí. Delegado, le quiero agradecer que se haya dado el tiempo de conversar con nosotros a esta hora de la noche. Un abrazo grande y esperemos que este nuevo estado de excepción ya no acotado, ¿cierto?, traiga resultados positivos para la seguridad, para la paz principalmente de la zona macro sur. Un abrazo grande, delegado José Montalva. Gracias por estar con nosotros esta noche en Tiempos Violentos. Un abrazo, Eduardo, que esté muy bien. Gracias. Diputado, ¿usted quería acotar algo a lo que está planteando el delegado? Sí, bueno, primero que yo tengo una discrepancia con lo que plantea respecto a que todos los gobiernos han hecho un esfuerzo por resolver el problema. Yo no creo que sea tan así. Yo creo que hay gobiernos que realmente no han hecho ningún esfuerzo por enfrentar el problema político-social que existe en la Araucanía. Y en segundo lugar, lo que a mí me preocupa de este estado de excepción, este nuevo decreto, es que en definitiva no va en la dirección de una desescalada, porque eso es el debate que hay que dar. O sea, ese estado de excepción no puede ser la normalidad, no puede ser lo permanente. Entonces, creo que hay que desescalar y, sin embargo, esta modificación, que además fue muy sorpresiva, nosotros la conocimos en la Cámara de Diputados cuando apenas llegó a la sala, no antes, creo que va en una dirección contraria y eso nos inquieta. Y por ¿Ustedes eso están en contra de este nuevo estado de no, excepción? nosotros nos abstuvimos de este. Es lo mismo. Siempre lo hemos aprobado, pero esta vez ahora no lo definimos. ¿Por qué se abstuvieron por Justamente sacarle la circunscripción real de que sea solamente directo en las carteras? O sea, no, más que por eso, porque en definitiva cambian los objetivos con la modificación. Ya es algo que además no tuvo un diálogo previo adecuado, porque como digo, lo conocimos cuando llegó a la sala, y en definitiva creo que no va, como digo, o sea, no hay una reflexión, un debate sobre cómo, en el fondo, ir cambiando las medidas, enfrentar el problema integralmente, pero también ir disminuyendo la presencia militar. Entonces creo que esto va a la dirección absolutamente contraria, y eso es lo que nos preocupa. Sí, personeros de oficialismo hablaban de retroceso. ¿Cuál es el retroceso en particular?
Bueno, primero que se cambie el objetivo, o sea, deja de ser acotado, por supuesto, y también hay algunos cambios en la referencia a las reglas del uso de la fuerza, algunos principios que fueron sacados del decreto, que claro, no tiene efecto normativo, pero sí tiene un efecto como señal política, y eso sí nos provoca una inquietud. Nosotros esperamos, obviamente, conversarlo con el gobierno, con un espíritu constructivo, pero por supuesto que siempre es bueno esto conocerlo con más anticipación. ¿Sabes lo que pasa? A ver. Lo que pasa es lo siguiente, que hay que ponerse los pantalones de lo que están viviendo ahí. Porque en el fondo aquí mezclan como la causa mapuche con los terroristas, que no tienen nada que ver. Entonces, claramente, aquí hay un reconocimiento de que el acotado es poco. Porque el acotado está superado. Y esto, acuérdate, que mientras existan lugares... Mira lo que dijo el delegado presidencial, algo súper grave. Hay que comprar material blindado para entrar a ciertos sectores en Chile. Eso no se da en ninguna parte del mundo. O sea, tenéis que entrar... ¿Y por qué traer blindado a un sector? Porque te van a matar. O sea, ahí no hay Estado de Derecho. Entonces, somos capaces de entrar a esos lugares y desarticular, porque estos son terroristas. Aquí no me vengan a decir que esta es la causa mapuche. Y esto quedó clarito en las últimas elecciones. En todas las comunas, en el plebiscito constitucional, en todas las comunas mapuche, arrasó Republicano. Y Republicano pide estado de sitio. Fíjense. Entonces, ojo, mientras no reconozcamos que hay sectores en Chile que el Estado no funciona y que para funcionar tiene que comprar camiones blindados para entrar, es porque estamos mal. Ahí sabe la otra lista. ¿Qué pasa si esto no funciona? ¿Van a ser más las voces que pillan estado de sitio Sí, para la pero Araucanía? mira, De todas maneras, ahí pues. dio una estadística el delegado presidencial que yo creo que es acotado. Ahora, yo estoy de acuerdo que se haya ampliado, porque en el fondo lo que hace esto es ampliar el territorio de injerencia. Sí. No escuché si había una coordinación con el poder político, porque es muy bueno saber si los alcaldes están involucrados en eso, porque los alcaldes Ya, pero conocen eso muy depende del bien presidente de la República. Está muy bien, pero lo que me faltó para preguntar ahí es si estaba esto coordinado o coordinado con Con los alcaldes en particular. Claro, porque ellos conocen el territorio. Pero además, mira, yo te digo, ahí lo que tú dices es bien claro, Cote, porque efectivamente es necesario lo que se está haciendo, sí es necesario. Lo que yo echo de menos es la inteligencia para desarticular cierta Sí, la echamos de menos hace rato la inteligencia ahí. No es uno a uno, no es alguien que se le ocurrió andar con y quemar, no. Aquí tiene que haber una desarticulación, pero para eso se necesita inteligencia policial y me llama la atención que tantos años, yo discrepo ahí contigo porque yo creo, mal o bien, uno tiene una evaluación, pero todos los gobiernos han intentado entrar ahí, no ha resultado, pero algo pasa, nadie ha podido. A ver, Mauricio. Lo que ocurre es que acá se requiere un doble enfoque, ¿no? Hay un problema de seguridad pública que tiene que ser enfrentado con decisión. Pero con la misma claridad hay que señalar que hay un problema político y social que también tiene que ser enfrentado con decisión. Porque si no, si es que, por ejemplo, no existe un diálogo con las comunidades mapuches, ¿no? Para los efectos de atender cuáles son sus necesidades, que son importantes, ¿no? ¿Cuál es la crisis social? Estamos hablando de... Esto no son comunidades mapuches. mapuches. Pero espera, lo que pasa que es lo siguiente, si no lo quiero vincular. Por eso. El tema es que hay un problema político y social, Sí. ya, que hay que atender, ¿no? Y que tiene una especificidad en la Araucanía, y parte de esa especificidad tiene que ver con que hay comunidades, ¿no? Mapuches, que también hay que atender, porque si no van a ser capturadas precisamente por los sectores que son más, digamos, ultra, ¿no? Más violentos. Pero bueno, Terrorista. y esto es un tema que se tiene que dar, pero no solamente tienes razón con las comunidades, porque el problema social, ¿no? La crisis social ya de hace muchos años que vive la Araucanía no solamente afecta a las comunidades indígenas. Ya, pero eso hay que atenderlo con decisiones. Ahí yo estoy de acuerdo. Hay muchos gobiernos que esa mirada sencillamente no lo han tenido y simplemente han transformado esto en un tema policial. Ahora, son dos temas. Respecto del tema de seguridad, yo creo que está bien que exista un estado de excepción propiamente tal, pues, porque no tiene sentido establecer un estado de excepción acotado territorialmente. Vamos a la Sí, pausa, ya, regresamos de pues, inmediato. Regresamos de inmediato. Hay un detalle que te lo voy a poner después de la pausa.